realmente, doctor, el tratamiento con células madres, y a veces somos reiterativos, pero en este caso, ¿hasta dónde usted, después de tantos años, cirujano en ejercicio, que adicionalmente se dedique a estudiar ese tema? Hablen un poquito de Mira, nosotros hemos tenido muchos pacientes. Entre ellos trajimos una con Alzheimer, porque hay muchos médicos que han dado tratamiento para el Alzheimer y creen que no tiene solución con célula madre, porque la barrera hematoencefálica selecciona ciertas sustancias que deben penetrar al cerebro, y por lo tanto ellos creen que las células madre no penetran al cerebro. Y el Alzheimer y el Parkinson, ¿usted le hace el mismo tratamiento? No, son diferentes ambos tratamientos, aunque tienen una base común del tratamiento. Si quieren nos pueden pasar a la paciente que tenemos ahí, porque así podemos ilustrar mejor el caso. Esta paciente es una paciente de 87 años que ya tenía su cerebro borrado totalmente. Tú hablabas con ella y era hablar con un objeto inanimado. Esta paciente ya prácticamente había cumplido su etapa biológica. Ya no podía comer, no hablaba, no se comunicaba con la gente. Su cerebro estaba totalmente nulo. Tenía una artritis muy fuerte, diabetes muy descontrolada. Usaba 40 unidades de insulina al día, 25 en la mañana, 15 en la tarde. Lo importante es que a los 4 meses, cuando ella va a su segunda terapia, ella nos dice lo siguiente. Yo le pregunto, ¿quién usted es? Dice, Mingo, y ahora tú no me conoces a mí. Oye, eso. Entonces, nos sorprendió porque ella no podía decir su nombre. Pero yo le pregunto, ¿qué día es hoy? Me dice, pero ven acá, tú estás relajando conmigo. Ayer era lunes, ¿qué día tú crees que es hoy? ¿Qué tiempo antes ella estaba borrando? 4 meses antes no podía decir ni siquiera su nombre. Y no es muy rápido, apenas se hizo ¿cuánto? 2 tratamientos. Ella se hizo 3 tratamientos. 3 tratamientos. Sí, pero puede caminar, hacía crisis hipertensivas, el bastón prácticamente no lo usa, la silla de ruedas que la usaban para trasladarla. ¿Qué edad tiene? Ella llegó a los 87 años y ya tiene 89 años. Pero lo más probable es que si se da algunas terapias, ella pueda llegar a 100 años con mejores condiciones que la que tenía a los 85 años. Prácticamente la diabetes está controlada de esta paciente, ya no usa insulina, usa solo metformina de 250 miligramos. ¿Dejó la insulina y está en metformina? En metformina, pero apenas con 250 miligramos. La presión está usando una cuarta parte de los medicamentos que usaba y ya no le dan las crisis hipertensivas tan severas que la ponían al borde de la muerte. Doctor. Pero lo más importante es que ella puede comunicarse con sus familiares. Una pregunta que nos hacen muy cada vez que usted viene me crean ese problema, y es, personas sanas, de edad avanzada, si podemos, para prever calidad de vida, correcto, ¿hay algún tipo de tratamiento en células madre? Sí, mira, lo mejor que la persona puede hacer es darse un tratamiento antes de enfermarse. Porque hay prevención. Porque previene miles de enfermedades. Porque tu cuerpo se va a fortalecer inmunológicamente, se va a fortalecer orgánicamente, pero también, además de crearte los órganos, te crea la matriz extracelular. Pero además, con el tiempo, todas las hormonas van decayendo. E incluso hay un órgano llamado timo que está en el cuello. Esa glándula incluso puede empezar a funcionar en algunos pacientes después del tratamiento con regeneración. Pero el tiroides, que es una hormona metabólica muy importante, va a mejorar significativamente. La hipófisis completa, que regula todas las hormonas, va a regularizarse. Esto modula los órganos,
¿Qué quiere decir que modula? El tratamiento lo que hace es que baja la presión arterial a niveles normales. Eso es la modulación. Entonces, modula todas las hormonas. Porque las hormonas, cuando tú tienes 15 años, que tienes ese despertar a la vida, es porque tienes un gran flujo de hormonas que entran a tu cuerpo. Y lo que hace la terapia de regeneración, además de reconstituir de los órganos, es que reconstruye todas las glándulas que producen las diversas clases de hormonas para que tu cuerpo tenga ese nuevo despertar. Entonces eso te va a evitar que tú te puedas enfermar.